Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y arrancamos nuestro programa Contravía PM. Hoy vamos a hablar de varios temas, vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo en el tránsito. El tránsito bastante complicado, así que si usted nos va escuchando a través de la 102.1 FM, pues bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y permítanme que lo acompañe durante este tiempo en el que va hacia su destino, la ciudad bastante complicada. Hoy hablaremos acerca pues del tránsito, hablaremos acerca de una requisa que hubo en Fraijanes, también estaremos hablando acerca del diario de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué es importante entender o conocer que existe este diario de sesiones para poder hacer un análisis o una interpretación de la Corte y cómo esto podría servir de elementos para las resoluciones que toma la Corte de Constitucionalidad en especial? Así que eso vamos a platicar con nuestro invitado. Además, pues les quiero platicar acerca de también unos allanamientos que hubo en el caso en el cual está vinculado Sinibaldi, y fueron allanamientos a propiedades, entre otras, una del hermano del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y también está el tema del juicio de Transurbano. Así que quiero empezar contándoles lo que está sucediendo en la ciudad. Si usted anda por carretera, va hacia Carretera El Salvador, si anda por la 20 calle, pues bastante, y qué le digo, bastante complicada la circulación por estos lugares. Hubo un accidente, un tráiler se chocó contra las divisores o la división central entre estas en esta vía. Se detuvo el tráfico, va muy lento en ambos lados, y para colmo de males, como si esto no fuera suficiente, pues resulta que la grúa que habían enviado se estuvo un desperfecto, y entonces pues estaban en esto de verificar o arreglar el tema de la grúa que iba a arreglar esta situación. Así que sigue el tránsito. Esto es en el paso a desnivel del kilómetro 12.5 carretera a El Salvador. Para mayores referencias, frente a Rosalía, este vehículo de transporte pesado y otros vehículos que estuvieron involucrados en esta colisión, pues hacen que el tráfico sea bastante complicado en esta ruta. Hay diésel y aceite derramado, y esto es información de bomberos voluntarios, quienes pues le piden que maneje con precaución, ya que está complicada la circulación, y además pues estos dos componentes hacen aún más complicado pues el caso de necesitar frenar, pues hay que guardar sus distancias. Así que eso es lo que está sucediendo con este accidente, por lo cual, pues como le digo, con precaución, con tranquilidad, y permítame que lo acompañe durante durante su trayecto. ¿Qué otra cosa sucedió? Pues resulta que en horas de la mañana se hizo una requisa en la cárcel Fraijanes 2, en la cual pues lo que se buscaba era hubo policías, vamos a ver, la policía entró a esta cárcel Fraijanes 2 con apoyo del sistema penitenciario, y lo que buscaban era incautar objetos prohibidos como medida de protección o de prevención. ¿Qué fue lo que incautaron? Pues fueron 8 teléfonos celulares, de estos un router, imagínense, 8 celulares, un router, 2 Xbox, para que pues no se aburran y no tengan malos pensamientos, 2 videojuegos Xbox, 5 DVDs portátiles, una computadora portátil, 2 impresoras. Me pregunto qué se imprimirían en estas impresoras, interesante. Luego están módems de internet, me imagino que
tal vez sean de estos de USB, pero bueno, había un router para amplificar o darle mayor señal, aparte de los 3 módems, 3 televisores, un equipo de sonido, una computadora o CPU y un monitor de computadora, supongo que de esta misma CPU. Además, se incautaron varios objetos cortopunzantes, cables para los cargadores y tarjetas SIM para los celulares. No olvidemos que muchas de las investigaciones y muchas de las denuncias que hay al respecto del uso de los celulares en las cárceles es que por lo general se utilizan para coordinar diferentes delitos, entre ellos las extorsiones. Así que entre estas cosas, algo que me llama la atención en estas incautaciones es que no haya incautación de sustancias narcóticas, de droga, de marihuana, de ningún narcótico y tampoco de alcohol. Así que, pues al menos aquí de lo que se habló fue de la incautación que dio a conocer la Policía Nacional Civil en un informe acerca de qué fue lo que se incautó en la cárcel de Fraijanes 2 en la mañana. Así que esto fue lo que sucedió. Por otro lado, ¿qué más? Pues resulta que hay otro tema muy interesante, el cual está vinculado con el caso de Transurbano. Aquí el juez 11º Eduardo Cojulum avaló la excusa que presentó el ex viceministro de Energía y Minas, Alfredo Pocus, que es uno de los 34 procesados en este supuesto fraude de Transurbano, el cual presentó una justificación por asuntos médicos, los cual pues estaba actualmente en la audiencia de etapa intermedia, por lo cual se suspendió y se generó o se creó una nueva fecha, la cual está reprogramada para apertura de debate para el 20 de junio próximo a las 8:30. Así que pues un mes más tendrá que esperar para seguir con este juicio, en el cual pues están acusados también el expresidente Álvaro Colón y varios de sus ministros de Estado. Yo no estoy segura si es en este o en otro que esté relacionado con el tema de Transurbano, que no recuerdo si hay otro más. Aquí están dentro de estos ministros, está el ministro Fuentes Knight, está el viceministro Alfredo Pocus, quienes estaban pues sindicados en este caso de fraude por el sistema transurbano. Yo no sé si ustedes recuerdan todas esas fotos que se tomaron en su momento, Álvaro Colón y Sandra Torres montados en una de estas unidades donde pues con una gran sonrisa diciendo cómo era este sistema lo mejor que podía sucederle al usuario del transporte público. Y pues ¿de qué se le señala o cuál es la investigación, este señalamiento? Pues es acerca de un desvío de fondos para robar. Aquí dice sustraer, o la gente dice sustraer, pero entiendo lo de la presunción de inocencia, pero una vez se confirmara, lo que hicieron fue pues robarse 294.2 millones, esto es lo que supuestamente sucedió para el financiamiento de la campaña de Líder entre el 2011 y 2015, la cual pues promovía la candidatura de Valdizó. Como les decía, la audiencia se reprogramó y en este caso, ya el marzo pasado, uno de los implicados o señalados, el señor Eddie Rodolfo Jiménez Mijangos, representante legal de una de estas empresas señaladas, porque aquí el tema era acerca de la seguridad que se le iba a brindar. Yo no sé si usted recuerda que se le dieron varios millones a los transportistas para que, y en especial o básicamente a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, que también ya se encuentra en prisión preventiva, el señor Luis Alfonso Gómez González, quien era directivo de esta asociación. No sé si usted recuerda que le dieron dinero para que contratara seguridad, porque pues el transporte público era muy inseguro. Y en lugar de hacer esto, pues se usaron empresas para usar ese dinero y desviarlo en otras cosas. Según las investigaciones que hizo la FESI del MP, del Ministerio Público, y la CICIG, durante el 2018 y 2019, los integrantes de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, AEAU, propusieron implementar un sistema de seguridad para el transporte público. Esto es para el transurbano, este sistema de seguridad. Y esta propuesta se la hicieron a quienes estaban en ese momento en el poder, que era el presidente Colón, o los Torres Colón.
Este sistema de seguridad incluiría un subsidio por parte del gobierno y esto pues lo aprobó el Ejecutivo a través de un acuerdo gubernativo en el cual se les iba a pagar para que este sistema de seguridad funcionara en los últimos meses del 2008 y durante 2009. Esto, según se desarrolló en la Comisión de Fortalecimiento del Transporte Público. Y es que si para eso se pintan, es que si para eso se pintan es para poner nombres bonitos, nombres que parezcan que se hace algo, pero y aparentar que tienen un sentido todas estas comisiones. Y en este caso, la Comisión de Fortalecimiento del Transporte Público fue quien tomó la decisión de implementar un sistema prepago de buses en la ciudad capital. Aquí podría yo decirle que por lo menos de manera oficial fue la Comisión de Fortalecimiento del Transporte Público quien tomó esta decisión. Obviamente, la comisión es quien firmó, es quien avaló, y entonces se implementa este sistema en el cual se le otorgan 270 millones de quetzales. A través de un acuerdo gubernativo, el 103-2009, se establece que se le va a dar este dinero, en el cual pues se le asignan los 270 millones y además, sin mayores controles. ¿Qué podría pedir cualquier vividor del Estado? Que le den plata y que no le pidan cuentas. Esto es lo mejor que le podría pasar a un vividor del Estado, y esto fue lo que sucedió en el caso de este tema de los transportistas y el tema de la seguridad. Así que las investigaciones aparentemente o están demostrando o van a demostrar cuando una vez se llegue avanzando en el juicio que usaron este dinero para lavar, o sea, este dinero lo hicieron un lavado de dinero y se usó en una parte de ello para el financiamiento electoral ilícito a través de varias empresas que triangularon o utilizaron a estas empresas para utilizar estos subsidios de transporte público. Hay ahí mucho para lo que sirven los subsidios y por qué estamos en contra de subsidiar a cualquiera, porque si usted subsidia al transporte público, ¿por qué no subsidiar a los tuk-tuks? ¿Por qué no subsidiar a las bicis? ¿Por qué no subsidiar a lo que a usted se le ocurra? Y entonces la pregunta es, ¿y quién va a pagar estos subsidios? Aquellos que no se organizaron. Hay una frase que a mí me parece muy atingente en este caso, que es de Carlos Rodríguez Brown, y dice: la redistribución no es de ricos a pobres. La redistribución, y cuando hablamos de redistribución es quitarle a unos para darle a otros, ¿y cómo se hace esto? A través de los impuestos. Entonces, la redistribución no es de ricos a pobres. La redistribución es de grupos desorganizados a grupos organizados. Esto quiere decir que los que no estamos organizados nos quitan para darle a los que se organizan. Y esto es una gran diferencia que uno debe entender para no tragarse ese lenguaje atolitario que muchas veces nos hacen creer. Por otro lado, también le cuento que hoy hubo una allanamiento. Requisa fue en Fraijanes. Hubo allanamientos y dentro de estos allanamientos pues fueron en una propiedad del señor Luis Rodrigo Sinibaldi Aparicio. Si le suena conocido el apellido es porque precisamente es hermano del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, y ambos están vinculados en casos de corrupción según señalamientos que ha hecho la FESI en conjunto con la CICIG. Estos allanamientos se hicieron en diferentes lugares y este operativo fue en Barberena, Santa Rosa, que realizó la FESI con la PNC y en acompañamiento también con la CICIG. El objetivo, según el Ministerio Público, de esta diligencia era obtener, se le llama el secuestro de evidencia como parte de las investigaciones que realizan en el caso Construcción y Corrupción. Luis Rodrigo Sinibaldi Aparicio está señalado de ser el presunto responsable de lavado de dinero u otros activos, y por este caso hay una orden vigente de captura, al igual que existe una orden vigente de captura contra el exministro Alejandro Sinibaldi. Las investigaciones de este caso
están relacionadas con un grupo de presas de cartón que se utilizaron para recibir los sobornos y las extorsiones a las constructoras. Y es aquí donde volvemos al tema de que cuando le damos cada vez más poder al burócrata, al político, cuando no vamos a incluirnos en esto, cuando los burócratas, los políticos, los diputados le dan más poder, en este caso los diputados crean leyes que les dan más poder a los burócratas, les dicen y creen un reglamento, por lo general las leyes dicen y se creará el reglamento respectivo. Es aquí donde se dan gusto los burócratas para una de dos, o entorpecer lo que se busca en la ley y además obtener mayor poder para poder decidir sobre tu actividad pública. O sea, si tú puedes construir o no construir, si puedes abrir una empresa o no puedes abrir una empresa. En fin, todo ese poder y toda esa reglamentación o ese poder que se obtiene en las reglamentaciones, pues es por eso que se facilita la extorsión y en algunos casos, pues los sobornos, porque no vamos a negar que hay quienes prefieren o buscan esos resquicios o esos espacios que dejan las leyes para obtener privilegios, para obtener beneficios y pues le pagan a estas personas para que les den esos privilegios y esos beneficios. Hay quienes son extorsionados y hay quienes pagan también, como en las maras, pagan la protección. ¿A qué me refiero? A que no me vas a estorbar, a que me vas a dejar trabajar porque tienes el poder de estorbarme. Así que se utilizaban, según esta investigación, se utilizaban empresas de cartón para recibir los sobornos o las extorsiones, y esto lo agrego yo. Así que esto es parte de estas investigaciones y estos allanamientos que se hicieron hoy en la mañana en una vivienda que está vinculada con el señor Luis Rodrigo Sinibaldi Aparicio, y están en esta investigación del caso Construcción y Corrupción. Así que estas son algunas de las principales noticias. Obviamente hay otras que las redes no perdonan y que a veces hay que ser un poco más prudente para escribir algunas cosas. Y, en fin, aprenderemos y vamos aprendiendo todos en el camino. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, el diario de sesiones. ¿Para qué funciona el diario de sesiones? ¿Para qué sirvió el diario de sesiones cuando se hizo la Constitución? ¿Y cuál es el valor que tiene a la hora de interpretar la Constitución y entender si hay sustento de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad especialmente? Porque muchas veces se ha hablado de que las resoluciones de la Corte se acatan y no se discuten. Y yo creería, y escribí un artículo hablando de esto, que existe ese acato por el bien del orden constitucional, pero no una sumisión intelectual. Y si hay algo que nos caracteriza, al menos a quienes nos escuchan y a quienes estamos en estos micrófonos, es que somos intelectualmente honestos, libres y no sumisos. ¿Qué quiere decir? Que no nos tragamos el lenguaje autoritario de ningún burócrata. Vamos al corte y regresamos. Libertópolis.com. Ideas con valor. Muchas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por el 102.1 FM Plus. Bienvenidos también. Y a quienes nos escuchan a través de nuestras plataformas. Gracias por facebook.com/libertopolis.com. Muchas gracias a través de nuestro canal en YouTube, Libertópolis, y también por @Libertópolis en Twitter. Muchísimas gracias. Hoy hay un día particularmente entre nublado, con mucha humedad, un atardecer algo extraño, así que si usted tiene la oportunidad de verlo, disfrute la belleza de lo extraño. Así que, pero ya está con nosotros nuestro invitado Daniel Marroquín, el licenciado Daniel Marroquín, con quien vamos a hablar acerca del diario de sesiones de la Asamblea Nacional. ¿Qué es esto? ¿Qué es este documento? ¿Cuál es su importancia? ¿Y por qué nos deberíamos tomarle más atención? Primero, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes a todos y
Mucho gusto saludarlos otra vez. Gracias. Cuéntanos acerca de este diario. ¿Qué es el diario de sesiones? Bueno, tal vez antes de un paréntesis es importante tener en cuenta que origina el diario de sesiones y es la decisión de un pueblo de hacer una constitución, o sea, la norma principal que principalmente lo rige, su forma de gobierno, su forma de gobernarse y la forma del Estado. ¿Por qué surge un diario de sesiones? Porque es la forma en la que se documenta las discusiones que tuvieron quienes participaron en esa Asamblea Nacional Constituyente y que ha retratado lo que para los estudiosos del derecho es una cosa muy importante, que es la interpretación auténtica o histórica de las normas. Y el diario de sesiones refleja lo que nuestros constituyentes discutieron al momento de establecer cada una de las normas de la Constitución. En algunas, pues, vamos a observar una discusión mucho más larga y otras un poco más corta. Y esto en buena parte depende de un principio básico de una Constitución, y es que nosotros los abogados decimos que las constituciones son antes políticas que jurídicas. Uh-huh. Y normalmente obedecen a un pueblo que quiere cambiar su forma de ser. Nosotros en el 85, que se inicia la Asamblea Nacional Constituyente y se elige y se inicia toda la discusión, veníamos de una época de dictadura militar y eso en buena parte se refleja mucho en la alternancia de poder, que está muy discutida. Hay 3-4 artículos que hablan en la Constitución de la alternancia de poder. Y los mismos constituyentes van regresando uno al otro y discutiendo, lo decíamos en aquel, regresemos a este. ¿Quién tomaba estas notas, por así decirlo? ¿Se grababan? ¿Quedaba, alguien las transcribía? ¿Y a quién revisaba que realmente? Porque si sucedió con una ley en la cual le quitaron un párrafo y todos los diputados se quejan amargamente, y me refiero a la ley electoral y de partidos políticos, con el artículo de los tránsfugas, ¿qué sucede con este diario de sesiones que llevó varias discusiones y que es un documento bastante amplio, extenso? Bueno, estaba tratando de buscar su nombre ahorita porque en el último tomo pensé que iba a estar, pero no está acá. Hay una persona designada por la Asamblea que tomaba las notas, una taquígrafa como las que se veía en la tele, en las que están en los juzgados. Una persona estaba así sentada y era quien tomaba las notas. Es vital para la correcta toma de notas y la correcta redacción de lo que quede reflejado en el diario de sesiones, que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente llame al orden. Y aquí había un orden muy, digamos, sí se ve constantemente en donde al momento tal vez se puede perder la discusión, porque hay discusiones paralelas, y él interrumpe y pues llama la atención. Miren, está en el orden, tiene la palabra tal constituyente. ¿Y todo eso quedaba reflejado? Sí. Okay. Y se llamaba al orden, o sea, varias veces se les dice, miren, no puede hablar porque está hablando otra persona. Sí se ve bastante, por supuesto, es una discusión y como humanos podemos acalorarnos en cualquier momento. Es un poco lo que en otro tipo de cultura pasa en nuestro Congreso, digamos. No quiero caracterizar a nadie, solo tal vez era una discusión en un momento político distinto, en donde quienes formaban parte de esa Asamblea Nacional Constituyente sentían que debían de hacer algo por el país porque lo estaban rescatando y era otra oposición. ¿Cuál crees que fue alguno de los temas que más generó polémica y discusión al momento de estar discutiendo qué artículos y qué contenido tendría la Constitución que hoy conocemos? Bueno, yo diría que uno de los temas que más se discutió fue la alternancia del poder y el nepotismo. Son dos temas que se tratan con mucha profundidad y se repite varias Cuando veces. hablabas de la alternancia del poder y el nepotismo, ¿te refieres al Ejecutivo en cuanto a la presidencia? Así es. O sea, que no se heredara la presidencia. Que no se heredara la presidencia y que el organismo ejecutivo no fuese un mecanismo para que
un pariente tomara el poder luego de salir el actual presidente o el actual jefe de Estado. Y es bastante interesante porque incluso ya que estamos tocando el tema, en el artículo que ha estado en discusión, el inciso de Suri, se trata bastante el tema de un rompimiento constitucional, que se ha hablado de cómo podría darse ese rompimiento constitucional. Normalmente pues uno lo asocia con que se desconoce por completo la Constitución, pero en algunos momentos se habla de rompimiento constitucional temporal, como lo que pasó con Serrano. Y se toca tengo este caso presente porque lo estuve leyendo hace unos días, y en ese inciso se toca ese tema, digamos, como un tema paralelo a la redacción del inciso, y que era lo que buscaban, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el valor que tiene el que existan estos diarios de sesiones? Cuando uno es juez o magistrado conforma un tribunal, hay distintos tipos de interpretación. Se llama la interpretación que puede hacer el juez al momento de decir, bueno, estos son los hechos y lo que vamos a encauzar en esta norma deben de estar ahí porque esta es la interpretación que se le da a la norma en base a los hechos, y hace una sumisión de los hechos en la norma para decir, miren, esta es mi conclusión. Cuando tenemos el diario de sesiones, lo que se refleja es una interpretación auténtica. Eso quiere decir que quien redactó la norma está diciendo cuál es su espíritu. En un diario de sesiones uno no puede tomar aislada la opinión de uno de los constituyentes, porque están interviniendo uno tras otro. Y unos podrían estar a favor de esto o en contra o pedir que se agregue. Y exponiendo puntos, por ejemplo, una coma que está mal puesta, o miren, pues esto ya está incluido en otro artículo, no lo deberíamos de incluir. Entonces uno tiene que hacer una lectura completa del diario de sesiones en todo lo que se refiere a una norma para poder entender cuál es su espíritu. Ok, cuando hablas de completa, ¿te refieres a todo lo que dijeron con relación a ese artículo? Sí. O leer todos los miles de folios. No, son 3,000 y pico de folios, pero se puede buscar por artículos más o menos donde está la discusión. Digamos, en esta versión que pues, yo conseguí por algún lado, se hizo una labor de índice muy interesante porque alguien se tomó el tiempo de buscar en qué parte del diario de sesiones se hablaba de los artículos. ¿De qué artículos? Ok. Y, por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente seguía un procedimiento, y ese procedimiento era muy parecido al del Congreso. Se discutía en primera lectura un artículo, en segunda lectura y una tercera vez se discutía. No en todos los artículos es así, porque hay artículos como el derecho a la vida o algo que no meritaban una discusión. No había tanta discusión entre las ideologías o las creencias que una persona pueda tener. O sea, estaban muy pares en eso los constituyentes. Pero en otros donde sí ameritaba, pues se decía, bueno, vamos a seguir discutiendo este tema cuando entremos a la segunda vez de lectura de este artículo. De este artículo. ¿Es posible entender a través del diario de sesiones si ese famoso artículo que casi que se está llamando el artículo de Suri, el que tenía temporalidad? A mi manera de ver, sí. A mi manera de ver, la discusión sí refleja que el espíritu que ellos pretendían darle a ese artículo. Nosotros hablamos del espíritu de la norma, se dice. Uh-huh. Y eso es cuando uno quiere ver qué pensaron los que la hicieron o qué venía detrás. Sí se hablaba de un tema de temporalidad, pero porque se equiparaba al artículo que estaba en la Constitución anterior. Y la razón por la que se discutía, y fue tanta la discusión,
es porque habían algunos, en ese momento también habían elecciones, y habían algunos nombres que ya sonaban, que iban a ser partícipes como diputados o como Claro. posibles candidatos. O Y sea, entonces, A ver si voy entendiendo. Una vez se aprobaba la Constitución, se convocaba elecciones y ya estaba en el ambiente los nombres de los posibles candidatos. así es. Y entonces se hacía se discutía este tema pensando en que también estarían estos candidatos y cómo manejarlo. Así es. O sea, se hace mención en algunos casos, y te les voy a buscar el pedazo porque... por ejemplo, hay alusiones directas. Con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Pelos y señas, diríamos. En donde le dice, bueno, miren por qué el constituyente, no voy a decir su nombre porque no lo recuerdo con precisión en este momento, pero el constituyente tal, por qué él está diciendo lo que sale de su boca prácticamente, porque él tiene un pariente que va a ser candidato dentro de... suena como candidato, esa es la palabra que usan, suena como candidato en las próximas elecciones. Y entonces uno dice, bueno, está discutiendo precisamente lo que nosotros estamos discutiendo en estos momentos, lo que la Corte está discutiendo. Y vamos a ver si lo ubicamos aquí, si no, cuando veamos el corte. En el corte podemos hablar sobre ese tema específico. Y entonces es ahí donde los diarios de sesiones se vuelven importantes en su valor, primero valor histórico, de qué fue lo que se discutió, pero también para poder entender cuál es el espíritu de la norma. Ahora, hablando de su espíritu que pareciera esotérico, se vuelven también a veces esotéricas las resoluciones de las Cortes. Sí, podría llegar a decirse que sí. O sea, de hecho, las últimas resoluciones, la Corte pues ha usado otro tipo de interpretación, lo cual también es válido. Los tiempos van cambiando y no necesariamente una interpretación histórica o genuina o auténtica es la que corresponde al momento en que se está resolviendo algo. Ahora, pareciera como que estoy contradiciendo el texto de una norma, pero no necesariamente es así. vamos a ir al corte y cuando regresemos entonces hablemos de esa parte y a ver y encuentras lo que ibas a buscar de la discusión que había, pero me quedo entonces con la duda es si pareciera que se contradice, ¿cómo entonces generamos una certeza jurídica en todas esas interpretaciones? Vamos al corte y regresamos. Libertópolis.com. Ideas con valor. Regresamos a Contravía PM, gracias a quienes nos están acompañando a través de la 102.1 FM. Y gracias a quienes nos ven a través de las diferentes plataformas. Estamos hablando acerca de los diarios de sesión de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el valor histórico que tienen? ¿Para qué sirven estos diarios? ¿Y por qué hay que tomarlos en cuenta? Ahora y en especial, que se han dado todas estas resoluciones y que más que jurídicas parecieran resoluciones políticas. Y esto a la luz de qué era lo que se estaba discutiendo para aprobar los artículos de la Constitución. Y entonces hablábamos acerca de que en estos diarios de sesiones habían pues referencias personales, se hacía toda esta discusión y te preguntaba cómo entonces hablar de una certeza jurídica si a veces da la impresión o con las resoluciones que emite la Corte hay contradicciones, incluso entre ellos, entre el mismo tribunal, solo que con diferentes magistrados. Bueno. O incluso parcialmente diferentes magistrados. Sí. Hay un dicho que dice que cuando uno tiene 3 abogados hay 3 formas distintas de ver las leyes. Realmente no, la Constitución, regresando a su carácter político, es lo que eminentemente define una Constitución, da pie a que estas interpretaciones de políticas puedan hacerse. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de una Corte que está llamada a defender la Constitución como pilar de la política. Y entonces cuando entramos en una discusión de qué
una coma, por ejemplo, puede cambiar la redacción de una norma. Cuando falta esa coma, puede interpretarse de una u otra forma. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno habla de una constitución, hacer una interpretación literal, a veces puede ser lo más injusto del mundo. Y no necesariamente la Constitución preveía que sí iba a ser una interpretación literal, porque lo que son principios y normas básicas de la convivencia. O sea, están pensando, cuando uno ve la Constitución, está pensando en que hay unas normas abajo que van a delimitar toda la forma de actuar desarrollando lo que dice la Constitución. Entonces, realmente, tener un sentido literal de una Constitución nunca lo vamos a encontrar. Siempre vamos a tener magistrados que van a opinar de una u otra forma, de acuerdo a sus ideales, a sus ideologías. Y hablábamos un poquito de las condiciones de postulación. Y ahí me preguntabas, ¿hubo discusiones? ¿Cuáles fueron qué discusiones habrá habido en este tema que considero que no sé si fue polémico en su momento? Sí fue polémico, pues porque se ideaba una forma de elegir a los magistrados, pero tal vez hacía la referencia pensando en lo importante que es el momento de elegir a los magistrados de las cortes. Porque puedes ver un sistema en donde, pongo un ejemplo en Estados Unidos, que es tal vez el que mejor conozco, en el que los magistrados son elegidos de forma vitalicia y son removidos tradicionalmente. Tú ves que durante todo ese plazo que ellos vivan o que ejerzan el cargo, porque pueden renunciar al cargo y dejarlo vacante, vas a ver reflejado un grupo de resoluciones de la misma forma. O sea, vas a ver que falla en el mismo sentido. Hay ese consistencia. Consistencia. Eso lo que te da es certeza jurídica. Una alternancia tan rápida de magistrados, o cuando van cambiando tan rápido o no se mantienen los mismos, lo que te genera es ese cambio tan rápido también de resoluciones y una falta de certeza. Hablábamos de un magistrado que estuvo mucho tiempo en la Corte de Constitucionalidad, fue Alejandro Maldonado Aguirre. Para unos mal, para otros bien, no quiero discutir. Se mantuvo eso. A través de reelecciones. Se mantuvo a través de reelecciones, pero se miraba una unidad de criterios. O sea, muchos de los criterios que se siguen utilizando, por ejemplo, te voy a plantear temas puramente procesales, toda la referencia que se hace a los principios que debe tener un amparo, a los requisitos indispensables que deben de tener un amparo, todas las características de esos requisitos están en sentencias que durante todo ese tiempo desarrolló la Corte. Que al final lo que va haciendo la Corte es como ir dando ciertos criterios y no sentencias que parecieran un tribunal de valga la expresión, de sentencia. Así es. Y tú lo comparas, y también lo hablamos un poquito hace unos meses atrás, cuando hablábamos de todos los amparos de CICIG, y yo te hice la referencia la semana pasada al tema de que veía un cambio, cuando justamente oíamos la resolución de la Corte de los últimos amparos, en la forma en que otorgaron ese amparo provisional. Yo vi que todo el mundo estaba comentando que que esperaban ya que se ordenara algo. Y cuando hablábamos de los amparos de CICIG, la reflexión que yo hacía es que eso no está bien, no es normal, no es correcto que un amparo resuelva prácticamente el fondo del asunto. Porque da la impresión que en un amparo provisional se debe de resolver este tipo de cosas, cuando no es así. Y ahora ves otra vez el cambio, y regresando a lo que yo calificaría de normal de un amparo provisional. Algunos, en el caso de Sandra Torres, que también lo platicamos la semana pasada, se tocaba un poco el tema de que no se le había ordenado a la Corte hacer A o B. Si tú ves las últimas resoluciones de la Corte en temas de antejuicio, han sido muy consistentes en que ese tipo de resoluciones, yo creo que lo que le faltó a la Corte en ese amparo provisional era haber citado algunos fallos precedentes,
no debían de entrar a conocer el fondo, porque sería resolver en un amparo provisional lo que debe discutirse en todo el trámite del amparo. Y uno puede tener una enemistad o alguna antipatía por la candidata, pero no tiene nada que ver, digamos, el tema jurídico. Claro, ahora vamos a ver si voy entendiendo. Por un lado, lo que la Corte iba a decidir, la Corte de Constitucionalidad, no era si se le quitaba o no el antejuicio, sino si la Corte Suprema debió haber conocido la solicitud en lugar de rechazarla sin conocerla. Así es. Sin embargo, le dio el amparo a la FESI, pero debió haberle indicado a la Corte Suprema, debe usted conocerlo, no diciéndole cómo va a fallar o cómo va a resolver, sino conózcala, o cuál es la diferencia en no haberlo hecho. Sí, digamos, puedo entender las ansias o lo que se esperaba, dado todo lo publicitado que han sido otros tipos de amparos provisionales, y por eso me daba la impresión de que esperaban otro tipo de resolución. Porque, por ejemplo, con la situación del caso de Suri Ríos, le dice al Tribunal Supremo Electoral que tome las medidas que se deban tomar y le ordena que tome las medidas que se deben tomar para que quede inválida su inscripción. Pero esa ya es una sentencia. Ok. Ahí ya se diligenció todo el periodo de prueba, ya se apeló la sentencia que originalmente dictó la Corte Suprema de Justicia en la Cámara de Amparo, y ya se resolvió en definitiva el amparo. O sea, ahí ya se pueden dar esos efectos. En el caso de Sandra Torres, lo que se plantea todavía era un amparo provisional, se otorga, es un amparo provisional, y se le decía por ahí que no tenía dientes. Uh-huh. Aquí es importante separar las funciones de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, porque esas constitucionalmente sí están delimitadas, aunque muchas veces la Corte de Constitucionalidad se ha excedido y se ha metido a resolver cosas que le competen a la Corte Suprema de Justicia. O al Ejecutivo. Y eso también es un peligro, porque entonces gobiernan las Cortes y no gobierna quien debe de gobernar o quien tenga el poder que debe ejercer. Entonces, la Corte de Constitucionalidad aquí lo que está diciendo es: yo dejo sin efecto a nivel de justicia ordinaria, que es lo que hace la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia está a cargo de ejercer la potestad de lo juzgado en la vía ordinaria, es decir, los procesos civiles, los procesos penales, los procesos administrativos los conocerá en su momento si llega hasta esa fase, y le corresponde administrar, ver los tribunales que están abajo de ellos. A la Corte de Constitucionalidad le corresponde velar porque se respete la Constitución. Es una función distinta. Entonces, lo que le está diciendo la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, en ese amparo provisional, no es cualquier cosa. Le está diciendo: mire, usted y todos sus tribunales inferiores no pueden ejecutar la resolución que dice que se deniega el antejuicio. Se rechaza in limine. Uh-huh. La solicitud. Uh-huh. O sea, lo que le están diciendo es: Sandra Torres no puede salir mañana con su resolución a decir: miren, a mí no me pueden investigar porque mi antejuicio fue rechazado in limine. Lo que le está diciendo es: mire, usted no le puede dar no puede declarar ejecutoriada esa resolución. Es la palabra técnica, lo que quiere decir es hacerla valer. No la puede hacer valer mientras yo no resuelva mi amparo. En definitiva. O sea, no es cualquier cosa, pareciera, pero procesalmente no lo es. Y pareciera porque nosotros estábamos acostumbrados a ver una corte que le decía a alguien: mire, en 4 horas no me deje salir a una persona. Y eso lo veíamos mal. O queda, no tiene validez la decisión que tomó el Ejecutivo. Y en un amparo provisional, Uh-huh. que eso es muy peligroso. Lo que podía haber hecho, y yo tal vez hubiera, en aquel momento, pues tal vez no fuimos tan por las constancias, pero en aquel momento tal vez lo que ameritaba era decir: bueno, suspendo la decisión. Y en cuanto a la constitucionalidad o no de su decisión, me voy a esperar hasta que sea la sentencia definitiva. Pero
ir más allá y calificarla ya en el propio amparo provisional de violatoria de la Constitución o violatoria de un derecho humano, te crea esa falsa expectativa de que en 48 horas te van a resolver un amparo, cuando no es así. Hay todo un trámite detrás que debe respetarse. Y debe respetarse por 1001 razones, pues, o sea, no es por defender a ningún candidato, Sí, es sí. porque hoy o mañana puede ser que ustedes estén, cualquiera de los oyentes esté en una posición en donde necesita defenderse de un amparo y si no se sigue todo el proceso puede salir perjudicado. Digamos, Pero entonces, si voy entendiendo, lo que la Corte emitió fue un amparo provisional y todavía debe emitir un amparo definitivo. así es. Y mientras pasa eso, la Corte Suprema de Justicia no está obligada a nada. No está obligada a enviar ese expediente de vuelta al juzgado que conoce el proceso penal. Pero tampoco está obligado a entrar a conocer, volver a reunirse en el pleno y decidir, porque podrían volver a decidir rechazarlo. Sí, es correcto. Es muy parecido, digamos, es un momento procesal distinto al de Alejos, el diputado, porque en ese caso sí se entró a conocer el antejuicio y sí se resolvió. rechazó. Ajá. Entonces la Corte en ese momento sí le puede decir, mire, resuelva otra vez, porque ya sea la resolución que dictó rechazando rechazando el antejuicio, no guarda constitucionalidad o vulnera un derecho humano de alguna, realmente debería ser vulnerar un derecho humano, pero he visto de las dos, vulnera un derecho humano de alguno de los participantes del proceso, que puede ser normalmente, en temas penales lo que se achaca es la falta de fundamentación, que eso lo que quiere decir en palabras complejas en menos complejas es, razone bien lo que está diciendo. No le estoy diciendo cambie el fondo, solo digo fundamente bien su resolución. Fundamente bien su resolución, pero mientras esto pasa, y pues, como estamos hablando de tiempos electorales, bueno, ya ni te digo lo que sucedió en el caso de la mina San Rafael, que es más de un año, que ese es creo que el caso más, va a ser un caso emblemático Sí. para... Y nos va a costar caro, que son otros 5. Carísimo, y para vergüenza de cualquier magistrado que estuvo en esta magistratura. Sin embargo, cuando estamos hablando de estos plazos tan cortos en las elecciones, esto implica entonces que, por ejemplo, lo que habíamos dicho, que en la papeleta va a aparecer Sandra Torres, que Alejos también aparece, y que se resolverá, y a ver qué pasa más adelante. Es que es ponerle un poquito más de mecha a la bomba, Sí. por así decirlo. Yo planteaba el caso y lo platicaba hace algunos días, que podría darse el caso de Sandra Torres muy parecido a la elección de Alejandro Maldonado Aguirre como vicepresidente. O sea, podríamos ver otra vez ese andamiaje en donde se hace una terna, Ok, aquí es diferente porque su candidatura sí es válida, por así decirlo. Vamos a suponer que si llegara a ganar, su elección es válida, pero al estar ligada, si es ligada a un proceso, ya no puede ejercer como presidente. Sí, de hecho es una de las causales para que se declare, si está en Vacante, prisión, ajá. o si es detenido, se declare que no puede ejercer el cargo. Y entonces asume el vicepresidente. Y si hay un plazo constitucional y demás, pues si eso prosigue por X cantidad de tiempo, se puede nombrar un sustituto. ¿Qué tiempo? O sea, ¿qué ¿Qué tiempos tiempos? estamos viendo? Pasadas las elecciones y segunda ronda seguro. Y la pregunta es, yo no sé yo sé que es este año, no tengo muy claro en este momento la fecha, es en la que se cambian las salas de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, porque entonces también se presta a mucho manejo político, desafortunadamente, que es ahí donde es muy interesante el tema de las comisiones de postulación, de cuáles fueron esas discusiones que hubo, si se habló de si alguien propuso no renovar a todos y hacerlo gradual, si alguien propuso vitalicio y se van renovando conforme se va dando el caso. Bueno,
varias cosas, porque hay varias cosas, puntos legales relacionados aquí con este tema. Digamos, sí se presta a temas políticos porque aunque las comisiones de postulación no fueron pensadas así, se convirtieron en un tema eminentemente político. Gran parte del defecto que tienen las comisiones de postulación es lo que señalábamos como una virtud del sistema de Estados Unidos, es el rápido cambio en los magistrados, la rotación continua, porque eso no solo no le da certeza a las decisiones, sino que facilita este tipo de favores o de este tipo de componendas, o sí. Pues digamos, podría facilitarlo, no me consta que así sea, pero podría facilitarlo. Cuando sí hay una discusión de estos temas, de hecho los plazos que originalmente, tal cual como el periodo electoral no estaban pensados, digamos, por el cual ejercía el cargo un presidente, no estaban pensados en 4 años, estaba pensado en 5 años, esas discusiones se han tenido. Las comisiones de postulación, aquí la discusión versó más sobre por qué meter a la academia. Miraban como a la academia como un grupo de personas que por sus virtudes podían no ceder a las presiones políticas y llevar en un primer filtro las mejores personas que podrían ser electas como magistrados de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que se pensaba con el modelo de las comisiones de postulación. Se involucra también a la Universidad de San Carlos en forma personal, como prácticamente todo, al Colegio de Abogados, a los decanos de las facultades de Derecho, pensando en eso. Pero ¿qué pasó? Pasamos de tener 4 universidades o 5 universidades a tener universidades que solo tienen facultad de Derecho. Y con un estudiante pues matriculado. Con un estudiante porque no los conozco, pero bueno, podría ser con un programa de maestrías, pero digamos, ese tipo de mente como que aprovecha. Los humanos, si hay espacio, se van a aprovechar. Los seres humanos somos aprovechados, o sea, ese es el punto, pues. Claro. Entonces, van a ver una oportunidad, la van a aprovechar. Y eso es la oportunidad que se les planteó y pues, ahora ya se corrompió el sistema. Y ahora lo estamos viviendo. Daniel, pues muchas gracias por habernos acompañado. Algo con lo que quisiera cerrar la discusión respecto a las resoluciones, respecto a la forma en que está y cómo esto que al final estamos viviendo un resultado de este sistema, el diseño de este sistema. Yo creo que tenemos una labor grande y ardua que hacer todos. Tú lo decías antes de que yo entrara al programa, yo lo escuchaba afuera. Hay que hacer una labor crítica de todo. No dijiste una frase, se dice que las resoluciones de la Corte se acatan, y yo siempre he dicho que no necesariamente, porque hay un derecho que le asiste a todos los ciudadanos de no obedecer órdenes que se consideren arbitrariamente ilegales. Claro, que es el derecho a la desobediencia civil. Y eso es un pilar, no estoy llamando a la desobediencia ni mucho menos, pero estoy llamando a hacer una crítica real de las decisiones que se tomen en todo sentido, no solo a nivel ejecutivo, no solo a nivel municipal, a nivel de las Cortes también. Y ese es trabajo de todos. Trabajo de todos, empezar a tomar un papel demandante. Así es. Muchas gracias, Daniel. Y por aquello de los 2 desastres naturales que hay al año, asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. Mayores informes, comunícate al 1757 o en aseguradorageneral.com. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés.
Libertópolis, ideas con valor.